buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mónica Chay. ¿Y qué estudias? Estudio Derecho y Relaciones Internacionales. Te voy a hacer unas preguntas. Ujú. Y bueno, la primera es, ¿sabes por qué es importante la perspectiva de género en el acceso a la justicia de las mujeres? Por supuesto, creo que durante muchos años en nuestro país hemos vivido bajo una idea machista donde se supone que la palabra de el hombre tiene más peso que el de la mujer. Entonces, al crear esta perspectiva de género, no solo siento que le dé una voz a la palabra de la mujer, sino también un cierto eh, como caso a las situaciones que suceden cuando las mujeres tienen problemas que quizá también los hombres tienen. Entonces siento que la perspectiva de género es importante en ese aspecto. ¿Y has escuchado del caso del campo algodonero? Sí, sí he escuchado. Bueno, y tomando en cuenta un poco esto, o sea, ¿crees que ha contribuido de alguna manera para el acceso a la justicia de las mujeres? Por supuesto, o sea, siento que antes de que pasaban el tipo de problemas donde existían feminicidios o pues justo esta parte como de hacerle daño a las mujeres, sin embargo no tenía un nombre y no tenía un peso y pasaban malamente tantas veces que quizá uno ni siquiera sabe que es una realidad para muchísimas personas del país que ni siquiera tienen ese acceso a la justicia. Entonces siento que esta situación, este caso, no solo cambió esa perspectiva, sino que también dio como una pauta para que se pudiera dar más peso a hacer justicia para las mujeres que viven estas situaciones y también para las familias que lo enfrentan. ¿Consideras que es importante contar con un tipo penal de feminicidio en México? Por supuesto, creo que cuando muchas veces uno no tiene ciertas instancias o más bien consecuencias en la ley, cuando suceden este tipo de cosas y no hay peso en la ley, siento que muchas veces se hace caso omiso. Entonces, al tener un peso de la ley, al tener escrito cuáles son las consecuencias de este delito, creo que no solo hace frente a que las personas quizás sepan que van a enfrentar como este tipo de consecuencias, sino que también puede hacer como más peso para las mujeres también. ¿Y Y tú, tú, como, como, qué ¿qué medidas medidas piensas piensas que que el el Estado Estado debería debería de de tomar tomar para para que que justo no justo se no se repitiera repitiera como como que que todas todas esas esas omisiones omisiones que que hubo hubo o o fallas fallas institucionales institucionales como como las las que que ocurrieron en ocurrieron en este este caso? caso? Creo que es importante que en la ley se pueda determinar expresamente acerca de, quizá puede ser en cláusulas como que sean súper específicas de cuáles son las consecuencias y cuáles son justo como delito, consecuencia. Porque muchas veces creo que se ha tomado una parte como de cierta negligencia del gobierno, de los jueces, en las sentencias, etcétera, donde no se toma en cuenta cierto tipo de cosas porque no está en la ley y muchas veces no se hace justicia justo por eso. Entonces sí siento que es súper importante que el gobierno pueda como que cambiar un poco esa parte y hacerle como más específico, sí, hacerlo más específico para que esto pueda tener más peso. Y Y a a ti, ti, Mónica Mónica Chay, Chay, o o sea, la sea, la primera primera vez que vez que escuchaste escuchaste acerca acerca de de este este caso, caso, ¿qué te ¿qué te llevaste llevaste como como reflexión? O reflexión? O sea, sea, si es si es que que tuviste tuviste alguna alguna o o qué qué opinas. opinas. La verdad fue un caso que me dejó muy asombrada porque es la realidad de muchas personas que buscan siempre justicia
para sus hijas, para sus madres, para absolutamente alguien parte de su familia, amigas, etcétera. Sin embargo, no muchas veces se hace caso a este tipo de situaciones y de problemas. Entonces, siento que la negligencia que existe como de solo dar un cuerpo, aunque no sea el que era realmente, no solo es una burla para la justicia, sino también para el dolor de la familia. Entonces, definitivamente siento que es algo que cambia muchas partes de cómo se vive la justicia en México y también que es importante no tomarlo como algo a la ligera, sino es una situación y una realidad para muchísimas mujeres en este país que ni siquiera tienen acceso a la justicia. Entonces, sí es súper importante y cambió mi perspectiva de absolutamente todo. Entonces, yo como estudiante de Derecho también me gustaría el día que yo ejerza que pues pueda como hacer un cambio a este tipo de situaciones y aplicar más justicia para todos, que se aplique la ley justamente. Muchas Muchas gracias, gracias, Mónica Mónica Chávez. Chávez. Gracias Espero a que ti. tengas Tengas buen buen día día y y gracias gracias por tu por tu tiempo. tiempo. Gracias a ti, bonito día. Creo que yo lo que me llevo de reflexión es, viéndolo un poco desde la parte de mi carrera, es que aún tenemos muchísimas fallas por parte del Estado. Creo que hablando de las leyes, no solamente es algo que baste el hecho de tener por escrito en las leyes para que se reconozcan los derechos humanos, porque pues al final son derechos humanos, no es que solamente sean derechos para el hombre o derechos para la mujer, sino que realmente se creen estos mecanismos o estas instituciones para que realmente se estén cumpliendo nuestros derechos, o sea, estas garantías que realmente sean efectivas. Creo que es demasiado triste el hecho de ver hace cuántos años ya pasó esta tragedia y el ver cómo hasta el día de hoy seguimos teniendo este problema donde la gente no juzga con perspectiva de género, esta parte donde las mujeres siguen siendo discriminadas y creo que no debería de ser así. Al final, creo que ya tomando en cuenta toda esta parte de que se llevó a la Corte Interamericana, que ya se demostró que hubo un incumplimiento por parte del Estado, creo que es esta parte de que la justicia no es algo que debería de tal vez limitarse o reaccionar después de una tragedia. Creo que debería de tenerse esta parte de actuar de una manera como previa para que se puedan proteger a todas las personas que sufran de alguna situación de vulnerabilidad. Este caso es simplemente una muestra de cómo el Estado aún no tiene esa parte de realmente hacer que se cumpla la justicia desde mi perspectiva. O sea, creo que solamente es una parte de ver cómo seguimos sufriendo violencia, sigue habiendo un gran espacio de discriminación y cómo inclusive la violencia de género ya la tenemos tan normalizada que inclusive las autoridades ya es algo que lo minimizan. El hecho de minimizar las denuncias o el hecho de responsabilizar a las víctimas, creo que es algo que ya está demasiado avanzado y que debe de cambiar, porque el derecho tiene esta responsabilidad de garantizar el acceso real a la justicia, una protección efectiva para todas las mujeres. Entonces creo que más allá de un caso emblemático, creo que es un recordatorio que los derechos humanos deben de aplicarse con sensibilidad, con esta parte de
obviamente perspectiva de género y con un compromiso de verdad con la dignidad humana.